No va. Bien, esto es Té de Tíos, estamos ya mesa completa, 5 integrantes, ya no van a ver pasar la peladita del tío Ronco por ahí. Estoy acá tranquilo Ya sentado. está acá tranquilo sentado, se ha Frío, sumado Gonzalo Cervantes A la para derecha. ir hablando, claro, a la derecha, más a la extrema derecha. Sí. Eh, De la izquierda pasó a la derecha. Vamos a ir comentando ahora lo que ha venido ocurriendo como consecuencia de esta campaña tan polarizada que hemos tenido y que en algunos digamos, momentos ha terminado por llegar al insulto respecto de diferentes opciones que puede tener libremente la gente, ¿no? O sea, hoy se ha proscrito prácticamente en redes sociales que alguien puede expresar con libertad que va a votar por Keiko, por ejemplo, ¿no? Y en O que va a votar por PPK también. o en Pasa algunos de todo. sectores que vaya a votar por PPK. Por ejemplo, o sea, supongo en alguna iglesia cristiana evangélica, quizás. Porque en ningún otro sector he visto que se margine a los votantes del PPK, son ciudadanos de primera clase. desde el narcoestado hasta el vendepatria lobista, digamos, hay una fragmentación. Miren, ahí que yo creo que antes, las anteriores polarizaciones, que también fueron bravas, tenían una característica, que en uno de los bandos estaba la izquierda y en otro bando estaba la derecha liberal. Ahora la polarización tiene en un bando a la derecha liberal y en el mismo bando a la izquierda, ¿no? Entonces eso hace que sea pues un cóctel, como una especie de... Quizás sea comparable al Frente Nacional de Bustamante y Rivero del año 45. Es decir, la derecha y la izquierda, la derecha liberal y la izquierda contra el pobre Mariscal Ureta, del que nadie se acuerda ahora. Entonces, el asunto es... La pobre mariscala Keiko. Ya, a ver. Sí, pobrecita. No, Vale. pero a ver, aquí el punto es, el tema de conciencia para un voto católico, y es un poco lo que puse en el Face. Claro, es- justo el Ronco dijo que no había que hablar del voto católico, pero gracias a Dios lo ha traído al tema. No, es que, a ver, hay un tema de conciencia, hablo personalmente, Ya, hay ¿no? un tema de Tú conciencia. dices, Keiko, todo lo que sabemos del fujimorismo, uno puede decir no es su papá, pero al final todo el mundo votó porque es su papá. Claro. Entonces tú dices, es el mismo rollo. Es decir, los deslindes para la pantalla, uno los entiende, para gente más joven si quieres, pero el fujimorismo es el mismo, el fujimorismo es pragmatista. La pregunta es, El fujimorismo es el mismo de siempre. ¿qué votaste por Keiko en el 2011? Sí, claro. ¿Y era menos fujimorista en el 2011 que en No, el lo que pasa es que, 2016? a ver, es que son escenarios bien distintos. Claro, en un Yo voté escenario- por Keiko en la primera vuelta, por detener a Verónica Mendoza. Votaste por Keiko en la primera Sí, vuelta. claro, porque dije, y Lo ideal no hubiera sido votar al revés por PPK para detener a Verónica Mendoza en la primera vuelta. No, hay porque gente me que pareció- creía- yo no creí así en lo es. que me decían, porque Keiko ya tiene un voto seguro Sí. y viene y PPK va a tener que llegar porque es el único que va a poder competir con Tú Keiko. querías a Keiko en primera No, vuelta, no, presidenta. Él creía que no iba a llegar. ¿A que no iba a ¿Tú llegar? creías que ¿Tú creías que no iba a Keiko no iba a llegar? llegar al... Así soy ingenuo. Sí. Bueno, eso es astrología, creo. Eso no es ingenuidad. Bueno, como sea, Ya. lo que te digo ahorita Ya, el a ver, el tema- punto es que votó. A ver, Te sí, explico pero- tu punto, Perdón, de nuevo, Rosetta. La polarización, ¿no es cierto? Polarización, ¿qué pasa con PPK? El argumento es un abortista, es un pro LGBT. El argumento del voto El católico. argumento del voto del católico. voto católico, ¿no es cierto? Entonces tú dices, ya, primero habría que preguntarse si esto es así. Aparentemente, desde hasta donde se ve, viendo el plan de gobierno, escuchando sus declaraciones, fue pareja imaginaria con Melcochita y un perro, un trío. También Un una trío especie de social. matrimonio civil con el mismo Bruce. Casó a la sus foto ahí. pepecuyes, Ya, está claro. es lo que creemos. Y el otro lado tienes el fujimorismo. El fujimorismo con todo lo que sabemos, o sea, de verdad ya siendo... Hay que ser- Ya, bueno, que diga el Ronco. Sí, o sea, el fujimorismo tiene ese pragmatismo a ultranza, ¿cierto? Ya. Que, o sea, hoy día puede ser pro vida como mañana puede ser anti vida, si es que conviene por alguna razón que no sabemos. Es un populismo pragmático. Entonces ¿Puede o no puede? tú tienes dos aspectos, ¿no es Sí, cierto? el riesgo y la certeza. Entonces, la certeza es que hay dos programas de gobierno y dos declaraciones de los En ese punto, ¿no? representantes. Si nos En metemos ese punto. solamente En ese en punto. Lo cual ya de por sí es una polarización. Porque te parece que ese punto está en igualdad de jerarquía que otros puntos. No. Pero es que me parece que en ese punto se puede combatir mejor en un escenario donde los poderes estén divididos a que estén juntos. Ese es el argumento. O sea, es decir, Eso si tú es- tienes a ver, puro eso es fujimorismo, cierto. si todo se pone naranja, Mira, no vas a poder ni hablar. aquí está el asunto. Vamos a analizar el asunto desde una perspectiva un poquito más Escolástica. alfonsina. Exacto, ¿Ah, es sí? escolástica, Creo que vamos a alfonsina. tener que cambiarle de nombre al Entonces- segmento. El segmento, te he piteado Alfonsino, pero bueno. Entonces, vamos a ver desde una perspectiva moral, ¿no? Entonces, tú tienes dos certezas. Las certezas son los planes de gobierno, son las certezas formales, porque son las Claro. manifestaciones oficiales de intención. Entonces, Sí. tienes Los planes de un, gobierno en el Perú no un sirven plan para de nada. gobierno, pero Espérate, está hablando de espera, una ¿no? O sea, formal, ya, dale. formalmente, ¿no? O sea, formalmente tienes
planes de gobierno y manifestaciones de intención, Así declaraciones. es, perfecto. Con respecto a ese tema. Ya ¿no? está. Con respecto 1 y a ese 2. tema. Entonces, 1 y 2. Claro. En una tienes A Keiko en a Harvard Keiko que diciendo- no tiene, en primer lugar, ideología de género en su plan de gobierno. Mentira. PPK sí. Ya, de acuerdo Entonces, con el gobierno. Segundo, tienes las declaraciones de Harvard y las declaraciones con los evangélicos de septiembre del 2015 y de mayo del 2016. En Harvard, ¿qué dice? En Harvard dice que no va a haber aborto, solo el terapéutico, no va a haber aborto por violación. Revisen el texto de Harvard. Sí, Sí, no, en claro, el- claro, eso es lo que- Y en segundo lugar, dice Unión. Está de que acuerdo está a con la favor unión de la civil. unión civil sin adopción, algo llamado unión civil sin adopción. Entonces, ¿qué ocurre? En mayo firma con los evangélicos. Pero dice todo Entonces, lo contrario, firma doctor. con los evangélicos, se reafirma en el aspecto del aborto, sigue en la misma posición con No, respecto al aborto. en los evangélicos dice, yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de de aborto. Lo dicen Así es. clarísimo. Ningún Y el tipo otro de- lado dice que está de acuerdo con el aborto Es terapéutico. que el aborto terapéutico es Sí, yo sé, una pero- trampa semántica, no la existe, es un trampa nombre falso que la gente, semántica, que la gente ignorante Ya, es utiliza. un LGBT. Sí, Claro, no es un guiño al LGTB. En Es que el aborto Claro. terapéutico, Y que el va aborto- a a ver, bajar sobre el a- aborto estamos hablando. Ya. Sí. El aborto terapéutico es en verdad un mal nombre, un nombre. Sí, no existe No para existe, eso, entonces- eso del código. Entonces yo 36. no me da, no hay suficientes, Es un estado de no hay necesidad suficientes, disculpa. no hay suficientes elementos como para considerar que Keiko, Eso. con respecto al aborto, haya dicho algo contrario No, pero sí hay elementos Al- para considerar que claramente con la unión civil. que A ver. donde no, pero Claro. en las dos cosas, estás en un contexto gringo que es el mismo de PPK. Un contexto gringo, y claro, como al gringo le vas a ver a chicharrón de cebo que te pongas al aborto, y estoy de acuerdo con el aborto terapéutico a ver si paso piola, y estoy de acuerdo con la unión civil a ver si le hago un guiño al LGBT. Eso es el fujimorismo. O sea, va a decir donde esté, Así es, parece así es. Selig Ya, de Woody Allen, entonces, donde mira, se mira, convierte Calma, en calma, lo tú que tienes- es. Vamos por Ahí, partes. pero- Vamos por partes. la Porque pregunta acá quieren sería- cosas, acá Tú quieren tienes, cosas. entonces, A tú ver, tienes o ya, sea, mira, ya, ya. entonces, estamos Pero aclarando ordenadito. estamos aclarando el aspecto histórico. Entonces, Sánchez tienes está eso, traduciendo a Keiko. tienes eso, entonces, y por otro lado tienes donde veo que podría haber más una incertidumbre es en el tema de la unión civil. Naranjado, porque estás- Sí. eso es la reinterpretación. Entonces, Sí. no, mira, estamos queriendo Interpretación establecer, cuáles las intenciones aparentes. De Entonces, acuerdo. mientras que en el caso de PPK no hay una variación en el discurso. Yo estoy de acuerdo. Hay una Entonces, certeza, sí. tienes en el aspecto de las certezas formales, tienes en una más dudas y en otra menos dudas. Ahora, el hecho de que puedan engañarnos, los dos pueden engañarnos. El fujimorismo, claro, tiene su maquiavelismo Sus viejo, antecedentes. etc. Entonces, pero eso al final no es cierto, no hay certeza de eso. Entonces, Ya. de lo que hay certeza es de las intenciones formales. Entonces, ¿qué elige el votante? El votante elige la intención formal. Si la candidata engaña, la culpa de problema quién es de es? ella. La culpa es de la candidata. Sí, claro. Entonces, formalmente, alfonsinamente, en teología moral, un católico que está Claro, obligado a Alfonso María votar, Ligorio. sí, que está obligado a votar en contra del aborto y pudiendo votar por una alternativa, debe votar por la alternativa formalmente menos mala. A ver, al nos margen hemos de ido del que tema, haya nos hemos ido del sucedido. tema. Sí, Pero, nos calma, nos hemos ido del tema porque, bueno, estamos en la fragmentación. Sí. Pero de Ya nos hemos repente- fragmentado. Nos hemos fragmentado acá. Si quieren, hacen su tepiteado Sí, por ahí. sí. no hay problema. Vamos Tepiteado a- de teología moral. Sí, tepiteado de teología moral. Pero, digamos, por acá, de repente algo que acotar acá al debate de los muchachos. Sí, lo que pasa es que, a ver, el fujimorismo es un populismo pragmatista. O sea, no nos cabe ninguna certeza. Yo no sé de dónde Sánchez saca la certeza. No, o sea, No, el- Yo- es dice que que el es que no documento entiende, es la Cuevana, certeza. no entiende. Yo lo invito a leer la hoja La Gran Transformación a Sánchez para ver si algo de la Gran Transformación se ha hecho realidad. Por- O le invito a leer el plan de gobierno de Toledo si las Pero cosas mira, del mira, plan de mira, gobierno mira. de Toledo Entonces, se pero el hicieron problema realidad. es el Pero me siguiente. dejas hablar Sí, porque sí, sí, ahora sí. tú has hablado mucho. Y yo le invito a leer el plan de gobierno, en verdad. No se han hecho muchas cosas. Es que los planes de gobierno son instrumentos de propaganda y de campaña política. Ah, o sea, pero de- a ver, de- eso pero- no pero- decías pero- hace pero- unas pero- semanas, pero- no decías eso, sino más bien PPK tenía pero- el mejor programa. Pero me Hay que dejan creer hablar. en el programa. Pero Bueno, me- es válido. No me dejan hablar. No, no, Claro, pero por es más que que sea está polémico, bien. déjenlo hablar. O sea, y estoy tratando, ni siquiera estoy hablando a favor del PPK, simplemente estoy diciendo, hay un plan de gobierno, me parece que no es el elemento de fondo a rescatar en un análisis. Vamos a la Realpolitik, ¿sí? A ver, en la Realpolitik, ¿qué tenemos? Un congreso de mayoría naranja, con 73 congresistas que en teoría todos siguen el plan de gobierno de Keiko Fujimori, en teoría, salvo, porque en verdad en teoría no es, Cecilia Chacón y otros votaron a favor de la unión civil, pero ahora son el Partido Conservador, no lo sé cómo.
Y creo que en un congreso con mayoría fujimorista, las reformas en favor de la unión civil o en materia de aborto tendrían que pasar por el Congreso. Ahora se dice que no, que Ahora se elegir a ningunea el PPK, poder del Congreso. claro, ahora se ningunea el poder del Congreso y que casi no va a tener ningún impacto en las medidas. En verdad no es así, en verdad el balance de poderes es lo que ha salvado en gran medida la democracia alicaída peruana en los últimos 15 años. Si no hubiera habido eso, hubiéramos tenido seguramente algún conato de golpe de Estado. Ese es justamente mi argumento, para decirlo muy claro. O sea, yo creo que de dos poderes que se pelean, justamente la defensa de la vida y la defensa de la familia tiene más oportunidades que en un escenario donde todo el poder se concentra en un solo partido pragmático como Ahora, Pero yo creo- y además, ¿a qué obedece? yo creo, Dejémoslo hablar. yo creo que eso no es necesariamente así. O sea, No, hay formas nada es y cosas necesariamente. para las cuales vamos a necesitar que los dos trabajen juntos. ¿Y qué va a hacer PPK con los 73 fujimoristas que son narcotraficantes, antidemócratas, dictadores, Va a gobernar la con peor ellos. basura del ¿Va a país? ser cómplice de ellos? ¿Cómo ¿Acaso? vas a trabajar con esa gente? O sea, ¿cómo vas a trabajar y ahí con viene los que has ahí viene la satanizado? polarización? Es que, Sí. ¿Cómo- es que la cómo polarización vivimos es absolutamente coyuntural, se acaba pasado Sí, mañana. es que yo creo que eso no. A ver, yo A le ver. planteo otro escenario de polarización y es interesante lo del choque de poderes, porque, claro, si vamos a lo formal, uno buscaría un equilibrio de poderes desde el Estado, digamos, entre el legislativo y el ejecutivo y probablemente. Pero hay poderes de facto también en el Perú, Existe una sociedad. frente a los que hay que también, y viéndolo de una perspectiva abiertamente católica o abiertamente provida o abiertamente Claro. conservadora, si se quiere, establecer equilibrio de poderes. Es decir, es evidente que en el Perú hay un poder mediático, político, lobista, influyente, que viene de la izquierda progresista y liberal, Sí. que marca agendas, pautas, hace lobby, presiona, etc. Ya. ¿Cómo se equilibra ese poder que es real, que es fáctico, que está ahí, o sea, que ocurre, que hace cosas, en esta elección? ¿Qué presidenciable de los dos que tenemos ahorita puede equilibrar mejor eso? El Aquel poder que tenga- mediático, lo que pasa es que si Keiko se mete con el poder mediático, yo creo que Keiko no se va a meter con el poder mediático porque por una razón sencilla, porque es despertar todos los viejos fantasmas del fujimorismo. Si Keiko quiere meterse con el poder mediático, va a tener problemas. Yo creo que en ambos es tan escenarios... unitario el poder mediático. Ahora sí, Ahora en sí, día hoy sí. es un bloque Es sólido. algo- sólido. Gonzalo, por ejemplo, Es un decía bloque que sólido. nunca se ha visto Pero el que se ha diseño. sumado por alguna razón más. Es que es de fondo. eso. O Ya, sea, pero igual lo tienes el es resto eso, de los, sí. el resto Yo de Yo los creo creo- el grupo del comercio con todo lo que tiene. Bueno, Lo- la lo que República. pasa El grupo del es que, a comercio y ver, la república ya tienen Podría haberse representación. casado, ¿no? Yo- sí, yo es creo- algo o sea, increíble. yo creo Keiko que- ha hecho un milagro. Ha unido a la... Yo creo que de- sí hay un poder mediático ¿Verdad? Me acabo de dar uniforme cuenta. en temas ideológicos Y ahora RPP también. de Ya. género. Creo que sí hay como una línea editorial monocorde en los grandes diarios del Perú y en los grandes canales de televisión del Perú. Creo que eso es inevitable. ¿Cómo se le puede hacer un contrapeso? Yo creo que eso es más reflejo de la sociedad peruana. Creo que eso es más reflejo de la crisis de, no sé, de los líderes de opinión. Yo no creo que el presidente de la República pueda hacer un contrapeso, porque el presidente de la República en ningún país del Su mundo partido es tampoco. contrapeso, y el partido tampoco lo es. O sea, porque no es su función. Claro, si queremos dictar una ley de medios donde regulemos los contenidos, es distinto, como lo ha hecho Correa en Ecuador. La cosa sería si aquí lo van a dejar siquiera a un presidente dictar una ley que regule medios. Yo creo que eso no va a suceder. Yo creo que son otros los... O sea, A a ver. ver, lo que nos lleva a esta crisis en los medios de comunicación es otro. No es el presidente de la República. Es la crisis que ha habido en los sectores conservadores, en las instituciones que forman profesionales católicas. Eso viene muy de atrás. Eso, yo creo que eso es... O sea, Claro. el problema, El no lo problema va a es el arreglar siguiente, el problema es el presidente de la siguiente, yo creo. Se ha dicho que estas cosas tendrían que pasar solo y exclusivamente por el poder legislativo, estas reformas en materia de vida y familia. Pero hay muchas cosas Que van y cosas muy directamente al graves que Ejecutivo. dependen directamente del Ejecutivo, Ministerio empezando de por el Educación, Ministerio de por Educación. ejemplo. No, ahora la figura que está voceada como, no como ministro evidentemente porque no tiene las capacidades, pero sí como una suerte de operador político del partido de PPK en el ámbito de la educación es Sí. nada más que, ni nada menos que Alberto de Belaúnde. Alberto, Entonces, el asunto es el siguiente, ¿qué ocurrió?
cuando se proclama el Pero sufragio los de universal, Keiko tampoco vamos a son- remontarnos, Los de Keiko tampoco son muy conservadores en Bueno, educación, ¿no? ¿quién bueno, está el señor Polneira, ¿no? Que no sé qué Bueno, cómo lo podríamos por clasificar, lo menos ¿no? el Sí. ejemplo local con el que puedo aportar es el de Alejandro Aramayo, que está a favor A favor de todo, de ¿no? la píldora del día Sí, siguiente, bueno, de muchas cosas. específicamente. Entonces, Claro. evidentemente, ¿no? Es un escenario bastante difícil. Es que es Pero hay la imposible posibilidad, defender a pero los hay la, dos. Es pero hay la imposible. posibilidad, no, hay la posibilidad de saber en cuál hay más certeza, aunque en los dos no haya ninguna. Es que ¿no? Entonces, hay una probabilidad, acá hay un nos cálculo fregaron. probabilístico. Pero ahora, ¿qué ocurre? En la crisis de los conservadores, se habla mucho de la crisis de los conservadores. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en la crisis de los conservadores? ¿Pero qué ocurrió? Sánchez está molesto. ¿Qué ocurrió? No sabemos por qué está ¿Qué molesto. Las ocurrió en encuestas. Italia? ¿Qué ocurrió en Italia y en España? ¿Qué hizo que Italia y España se convirtiesen de países de una cristiandad más o menos flotable y potable a los países donde ya las masas que eran mayoritariamente conservadoras acabaron En la izquierda, estupidizadas o y envilecidas en en la la izquierda, movida. ¿no? Y en la movida inmoral. ¿Por qué? Porque precisamente los democristianos, los socialcristianos, los católicos bien pensantes dijeron no podemos votar por opciones autoritarias, no podemos votar por opciones y le dieron un beneficio de la duda al liberalismo. ¿Qué pasó? Los coparon. Y eso es lo que va a ocurrir. El sufragio universal en Francia, desde su aparición en 1848, Sí, sí, siempre dio voto al conservadurismo. Hasta que en la primera que pudieron ganar lazarosamente los republicanos, voltearon a Francia con Jules Ferry. Es la figura Entonces, del tonto que confía en el astuto. entonces, le dan la y vuelta. eso es lo que va a ocurrir. O sea, por ser más, por esta falta de defensa de los principios no negociables, por sobre otras condiciones que pueden ser también muy importantes, es la que al final edulcora a los conservadores. Y esa es la crisis de los conservadores. La crisis de los conservadores es querer ser liberales. Esa es la crisis de los Tengo conservadores. otra pregunta. Tres de tíos. Escucha, piensa, comenta, critica, raja, depotrica, pregunta, exprésate, sugiere. Pero no nos eches la culpa.